Gracias, Señor. Qué bien, Padre. Bueno, yo voy directo al mensaje, amén. Muy bien. Voy a leer una porción de la Escritura que no es del versículo del cual voy a partir para predicar. Y aunque esta parte es muy conocida, es para que la tengamos un poquito más fresca, amén. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esto es lo que queramos que tenga presente, porque luego lo retomaremos, amén. El texto de que voy a predicar se encuentra en Gálatas, capítulo 3 y versículo 27. Es un verso muy corto, pero muy profundo, amén. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra del Señor? Amén. A mí, cuando leí este texto, el Señor me hablaba mucho, porque encierra muchas grandes verdades, amén. Pero yo no entendía lo de Cristo estáis revestidos de una forma errónea, equivocada. Porque para mí, o es decir, en el uso común que nosotros tenemos para la palabra revestido o revestir, por ejemplo, a veces lo decimos de una forma vulgar, cuando alguien se ha puesto un buen traje, una buena corbata, y decimos: alma, si se ha revestido. O pensamos que es revestirse de fuera, es exteriormente, ponerse ropa por encima. El concepto para nosotros de revestir es ese, pero el que quiere decir Pablo en esta porción de la Escritura no es eso. Y el Señor me da un ejemplo para transmitirlo a la iglesia. Este ejemplo no es muy doctrinal ni muy teológico, les aviso, pero yo creo que todos van a entender qué quiere decir revestirse, amén. Miren, yo mientras estaba meditando en este texto, el Señor me hacía pensar en los héroes, los superhéroes. Y pensaba en Spider-Man, que es Peter Parker, ¿no? En Batman, que es Bruce Wayne, en Superman, que es Clark Kent. Pero fíjense, hay uno que destaca sobre estos, porque Peter Parker, para ser Spider-Man, se tiene que vestir por fuera y ponerse el disfraz del hombre araña para ser Spider-Man. Bruce Wayne, que es un simple hombre normal, rico, millonario, pero para ser Batman se tiene que vestir de Batman. Pero sin embargo, con Superman es distinto. Superman es diferente. Superman se viste de Clark Kent. Superman se tiene que vestir por fuera de hombre normal y mortal, pero por dentro él es un superhéroe. Nació así y se crió así y creció así. Así es el cristiano. Exteriormente sigo vestido todavía con este cuerpo mortal, pero por dentro estoy revestido de Cristo. No el exterior, pero sí el interior. La palabra que utiliza es en el griego enduo, entrar dentro, en el interior. Así ha sido revestido el cristiano. El Señor nos vestirá por fuera. Es verdad que dice en Corintios que Él transformará este cuerpo mortal en inmortalidad, pero ahora el Señor sí ha vestido nuestro interior. ¡Amén! Cristo habita en nosotros. ¡Amén! Y esto es muy grande, porque yo a veces, cuando decíamos Cristo está en tu corazón, a veces lo pensamos de una forma muy simbólica, muy simple, pero encierra algo más. Hay algo mucho más en que Cristo está en tu interior. Y miren, cuando uno piensa en esto, según la Biblia, hay dos formas en las cuales está unido Cristo y el creyente, o Cristo y la iglesia. Están unidos jurídicamente, es decir, que ante el juicio de Dios para nuestros pecados, Dios no nos juzgará jamás, porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo su Hijo.
Amén. Pero también estamos unidos místicamente, espiritualmente. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero de una forma que a veces no llegamos a entender. Mire, yo leía un texto que al principio me chocaba mucho, pero el Señor me hablaba mucho. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco y sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo cuando lo leía al principio me chocaba mucho. Yo decía: aquí Pablo se te ha ido, porque está diciendo que sufre en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Yo preguntaba y decía a mí mismo: ¿le faltaron aflicciones a Cristo? ¿Le faltaron más golpes en la cruz del Calvario? ¿Le faltó al Señor más sangre derramada? ¿Le faltó morir de una forma más horrible todavía? No. Cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es que todo estaba cumplido. No solamente salvaba a los hombres de su tiempo, sino los del futuro hasta nuestros días, sino también de una forma retroactiva hacia atrás. La sangre de Cristo fue completa. Pero es que aquí Pablo no está hablando de padecimientos redentores. Aquí Pablo especifica y dice: sufro y padezco lo que le falta a Cristo por su iglesia. Cristo en la cruz, cuando murió, dio pie a la iglesia. Pero Él, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amó al mundo. Cristo se dio por todo el mundo. Ahora el que cree es hijo suyo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no son padecimientos del Cristo en la cruz del Calvario. Son padecimientos porque Cristo es su cuerpo, la iglesia. Están tan unidos que si la iglesia iba a ser amenazada, golpeada y afligida, Cristo también sufría. Están unidos de tal forma la iglesia y Cristo, que si la iglesia era perseguida, a Cristo también lo perseguía. Que si a la iglesia los echaban de los poblados o de las ciudades, también echamos a Cristo. Por eso Cristo dice: me diste de beber o no me vestiste. Es decir, si no me lo haces a mí, no se lo haces a Él, porque yo soy Él y Él soy yo. Estamos unidos. Si Él sufre, si nosotros sufrimos, Él sufre. Por eso Pablo también dice en el verso 29 de este libro, dice: por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Si sufro, Él sufre, pero mis fuerzas son sus fuerzas. Amén. Estamos unidos. El Señor Jesús es parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Dígame amén. Y es por eso que luego sigue hablando. Y en el verso 26 y 27, perdón, dice: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es... Este es el misterio oculto, guardado, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Guardado. Dice: como una riqueza era esto. Es que Cristo habita en nosotros. Es algo poderoso y grandioso. Yo cuando pienso que Cristo habita en mi vida, me hace pensar y recapacitar muchas cosas. A veces las cosas que hago y las cosas que no hago. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y aclarado esto, que Cristo habita en usted y estamos unidos, voy al capítulo que hablaba antes de Nicodemo. Nicodemo, cuando va donde el Señor, se encuentra una respuesta confusa y difícil. ¿Por qué? Porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Miren, si recordamos en el día de Pentecostés, cuando ocurrió lo de las lenguas, que había gente que pensaban que estaban borrachos, otros que estaban locos, pero Pedro empieza a dar un discurso y empieza a decir: estos no están borrachos, hermanos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando él acaba su mensaje, ellos también les hacen una pregunta.
Pero la pregunta de ellos es diferente, porque dicen, ellos se compungieron y le dijeron, ¿qué haremos? No cómo se hace, sino qué haremos. Y Pedro dijo, arrepentiros y bautizados. Pero es que Nicodemo le dice cómo se hace. Y así, mi querido hermano y mi querida iglesia, jamás llegaremos a nada con el Señor. Jamás vas a llegar a alcanzar nada si preguntas el cómo. El sistema, la religión, te puede decir cómo hacer las cosas, pero así no llegas a ningún lado. El que quiere saber cómo hacer las cosas no alcanzas nada. Es por eso que muchas veces en nuestra vida nos pasa que a veces miramos en la Biblia. Yo muchas veces cuando leo los evangelios digo, si es imposible llegar a la demanda que Cristo nos da. Es imposible, es como una montaña imposible de alcanzar. Pero no puede ser cuando Cristo dice que es posible, cuando Él invita a hacerlo. ¿Saben por qué fallamos? Porque hacemos igual que Nicodemo, miramos el sistema, el cómo hacerlo, la religión, y así nunca llegarás a hacer nada. Recordaba ahora, un gran predicador cuenta una historia sobre este tema. Cuenta y dice que en la ciudad, en el barrio de la iglesia, había dos vecinos que trabajaban en el mismo lugar. Pues estos vecinos, como trabajaban en el mismo sitio, se levantaban a la misma hora para ir a trabajar. Ahora bien, el vecino 1 se levantaba, abría su coche, abría la puerta, se montaba, cerraba la puerta, se ponía su cinturón, metía la marcha primera, bajaba el freno mano, arrancaba y se iba para su trabajo. Pero el vecino 2 salía, iba a su coche, abría la puerta, quitaba el freno mano, ponía punto muerto, se bajaba del coche y se ponía atrás a empujar para ir a su trabajo del coche. ¿Qué quiero decir? Que hay gente en la iglesia que es así, que intenta llevar una vida cristiana por medio de sus fuerzas, con el cómo y con el sistema. Pero la gracia es como este coche que te puedes montar, que te puede llevar a donde quieres llegar. La gracia te da libertad. Hay gente que piensa que la gracia es la libertad para pecar, pero no. La gracia es libertad para no pecar, porque éramos esclavos, pero ahora la gracia de Cristo nos ha libertado. Móntate en la gracia y ve hasta donde tienes que llegar. Tienes que crecer. Solo podrás crecer por medio de la gracia de Jesucristo. Solo puedes crecer si tienes a la persona de Cristo en tu vida. Es por eso que dice en el capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en vida nueva, crucificados con él, sepultados con él y resucitados con él, pero para vivir una vida nueva. ¡Aleluya! Una nueva vida. No para seguir viviendo con las obras del pasado, sino como Él dicta y Él dice. Y igual que el unidos. Eso es el bautismo. Yo pensaba que el bautismo era siempre algo simbólico, pero simboliza la unión con Él. Ay, Padre, muero contigo, me sepultas contigo y me resucitas contigo. Y hemos estado hablando de esto, voy al final. De que Cristo habita en nosotros, de que estamos unidos con Él, de que hay una unión perfecta entre el creyente y Cristo. Pero esto trae muchos beneficios. Es verdad que hemos sido justificados, redimidos y santificados. Pero también nosotros, no digo un pro, no digo un contra sea esto, es también un beneficio. También tenemos que vivir en consecuencia. También tenemos que caminar y hablar como Cristo dice. También tenemos que empezar a hablar como que Cristo habita en mi vida.
Porque como cuerpo de Cristo soy representante de Cristo en la tierra. Se ha acabado ya de dar siempre mi punto de vista, mi moral, mi ética, mi forma de ver las cosas. Ha llegado la hora de empezar a ver las cosas como Él las ve, y a decirlas como Él las dice. Amén. Y yo en este mensaje oraba al Señor y le decía: Padre, dame una forma para que la iglesia, algo muy sencillo, una forma muy sencilla, algo práctico, para que cuando uno salga diga: esto tengo que hacer. Miren, y estaba leyendo en métodos de aprendizaje, y leía de una universidad del Reino Unido, no voy a decir el nombre porque está muy difícil, pero dicen, miren lo que dicen: el mejor método para aprender o para crecer. Dice: la imitación potencia la capacidad de adaptación y creatividad humanas. Los resultados de un proyecto internacional de investigación liderado por la Universidad del Reino Unido sugieren que la imitación es una de las formas más potentes del desarrollo humano. Leían más abajo y dice, y ahora te das cuenta que tienen razón: los niños aprenden a hablar, a andar y a comer por vernos a nosotros. Mi hijo aprende a coger un cuchillo o un tenedor, un cuchillo no, que es un poquito todavía, un tenedor o una cuchara de verme a mí. Mi hijo aprende a andar de verme a mí y aprende a hablar de verme a mí. No estoy hablando de imitar como quien imita a los famosos la forma de vestir, porque por mucho que imites a Cristiano Ronaldo el peinado, no vas a jugar como él. Lo que deberíamos de imitar, ¿qué es? Cómo se entrena, cómo intenta jugar, qué técnica tiene. Eso es lo que hay que imitar. Pero yo cuando leía esto dije yo, pues si no me dices nada nuevo, tanta universidad, y la iglesia y la Biblia, ya habla de esto. Cristo ya empieza a hablar de esto. Ya empieza a hablar de imitarme a mí, que soy manso y humilde. Pablo ya empieza a hablar de que os he dado ejemplo para que podáis imitarme como yo imito a Cristo. La Biblia ya habla de estas formas. Y nosotros, es muy sencillo, es muy fácil. Lees las Escrituras y empiezo a imitarle a Él. Empiezo a vivir como Él vivía. Si Él oraba, yo oro. Si Él leía la palabra, yo leo la palabra. Es imitación, es muy fácil. No hace falta ser un teólogo o aprender grandes doctrinas. Es mirar a Cristo, al Cristo de la cruz del Calvario. Es por eso que ahí le coge Cristo a Nicodemo. No te vas a ir sin solución, te lo digo. ¿Quieres saber cómo un hombre puede nacer de nuevo? Se lo dice. Porque de igual manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Mira a Cristo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres una nueva vida? Mira a Cristo. No me mires a mí, no mires a los obreros, mira a Cristo. Él es nuestro referente y nuestro modelo a seguir. Cuando lo que digan aleluya. Y ya voy a acabar. Qué bueno. Qué bien. Hace unos días, bueno, hace un tiempo mejor dicho, en las películas americanas me di cuenta de algo que me hacía mucha gracia. Dice, por ejemplo, cuando uno va con el coche, un americano, dice que ahí es típico, no solamente en las películas, es algo típico en ellos. Por ejemplo, cuando uno va con el coche y la policía le para sin el cinturón de seguridad, le coge al policía y le dice, señor agente, perdóneme, por favor, que se me ha olvidado, que no lo volveré a hacer. Y entre esas palabras, ¿saben qué le dice? Le dice, señor agente, ¿qué haría Cristo en su lugar? Le dice, ¿qué haría Cristo en su lugar? Yo no quiero decirle que cuando le pare el croque, le diga a usted, ¿qué haría Cristo en su lugar? Igual le echamos multas. Sino que usted mismo, cuando se encuentre en ciertas circunstancias en la vida, usted mismo pregúntese, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cuando un amigo te ha fallado, ¿qué haría? Un beso y una invitación de amistad. Cuando Pedro le ha fallado 3 veces, ¿qué haría? 3 veces le pregunto, le hago. ¿Qué haría Cristo en tu lugar cuando tiene enemigos? Cuando tiene enemigos a diestra y siniestra que lo están matando en la cruz del Calvario. ¿Qué haría? ¿Pide venganza? ¿Pide justicia? No, pide perdón por él. Yo creo que alto ejemplo nos ha dado Cristo para que nosotros podamos llegar a seguir. Ha llegado la hora, el momento
de todo mi corazón doy a Dios en esta tarde. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. Me ha quebrantado Dios, ¿verdad? Gracias por tu palabra, Señor. Qué bien. Miren, creo que la cantera del Barça debe ser buena, ¿no? El Rubio, la mejor de España. La cantera del Barça es la mejor de España. Pero yo digo que Ochalcuaga tiene una cantera de mucha gloria. ¿Qué cantera tiene Ochalcuaga? Aleluya. Yo doy gracias a Dios en esta tarde por los candidatos que tenemos en nuestra iglesia. Que Dios siga bendiciendo estos candidatos que son nuestros, son de aquí, que se están esforzando para poder traer lo que Dios les da. Y de verdad que Dios se lo da con abundancia, con excelencia y con gloria. Aleluya.